My Hero Academia, una obra la cual te guste o no, es imposible negar que fue y que es una obra que se ha consolidado y pasado en la historia, aún con todo y sus errores, siendo que su última temporada rompió un récord Guinness como el anime con más demanda del año, siendo nominada a un sinfín de premios. Sin duda es algo de halagar, aún teniendo en cuenta que hay mejores obras. O tal vez no. Hello, I am a Crampley. ¿Alguna vez no has escuchado sobre un fanfic que haya superado a la obra original? Pues yo conozco uno que lo logró. Así que hoy en compañía de mi amigo Star Saber estaremos contando por qué My Yangan no es todo lo que te dicen. Este video se hará de la siguiente manera. Primero yo, Star Saber, me encargaré de resumir brevemente el fanmanga, y después Sake, se encargará del análisis y las conclusiones de este, y cada uno aportará pequeñas partes del trabajo del otro, como Ake resaltando pequeñas inconsistencias, o yo con el arte que se trae la obra. Así que sin más dilación podemos empezar. No hemos ni empezado y ya estoy yo resaltando la primera inconsistencia. Déjenme hacerte una pregunta. Si tú como autor quisieras hacer un fanfic de este calibre, con un estilo de arte similar, ¿cuál sería el mejor momento para iniciar? Así es, nuestro querido autor le valió verga todo, y publicó el fanfic cuando el arco de My Hero Academia en el manga recién había terminado, y cuando la temporada 5 del anime apenas estaba en emisión, ya que bueno, por las dudas hay que esperar si pasa un plot twist o elemento que pueda joder la narrativa del fanfic. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué? Que yo te pregunté cuál era el mejor momento para iniciar. No, yo te pregunté que cuál era el momento para iniciar para My Yangan. Si güey, mira el guión, ahí está en letras chiquitas. Nuestra historia empieza en el momento que Deku se encuentra con All Might después de haber ayudado a Bakugo, siendo regañado por All Might por haber actuado de esa manera, diciéndole que no está mal tener un sueño, pero que sin un don no puede ser un héroe. Deku se dice a sí mismo que no puede rendirse tan fácil, así que se apunta para otras escuelas que aporten al trabajo de héroe, pero les rechazan todas, y para colmo las noticias lo tachan como fanático loco y un montón de cosas más. Pausen. Antes de seguir quiero presentarles a mi amigo el contador de personajes que tuvieron una aparición y después no volvieron a aparecer, y empezamos fuerte con una doble. Bueno, tampoco es que hagan mucho en la obra original, pero es divertido ver cómo el contador sube. Después de eso el que tradució esta mafufada se le olvidó un globo de texto y All Might va a quejarse con el representante del Ministerio de Leyes de los Héroes sobre la noticia, pero este le dice que no esté chingando, justificándose que la sociedad de héroes tiene que mantenerse firme, y All Might en vez de preguntarle qué mamadas está diciendo, decide hacerla del tercer Hokage y quedarse como perrito regañado. Y después saltamos a Deku que está a punto de tirarse de un edificio, pero llega nuestro amigo él y lo manipula para que se una a él. Después damos un salto al ataque de la USJ, donde se están buleando a Shigaraki hasta que Deku aparece para farmear aura y después chingarse a dos héroes. Que Dios vaya a saber por qué no usaron sus dones y por qué solo fueron ellos dos y no el cabrón que originalmente los echó. Así, y el contador sigue. Deku se presenta a Shigaraki y ahí termina el capítulo. La liga se encuentra con Stein, y después de intentar matarse, hacen las paces y Stein agarra a Deku como su asistente porque lo vio en sus ojos. Estos no hacen nada interesante hasta que ven a Muscular haciéndole bullying a Kota y se meten. Pelea en que se puede resumir en, llega Lida y colaborar con Muscular para bajarse a Stein, y Deku manipulando a Kota con un... Sí bro, yo tengo la misma opinión que tú. ¿Qué carajos hacía Muscular ahí? Un mago lo trajo. Ay, con razón. Lida y Muscular le ganaron a Stein, pero Deku se baja a Muscular y le revienta la pierna a Lida. Stein le dice a Deku que es el gris entre el bien y el mal porque sí, supongo. Y lo vuelve su sucesor, tremenda bolivianada. Deku le dice que escapen porque la policía ya viene, pero Stein dice que no, porque la paliza que le dieron le afectó al cerebro y ahora quiere hacerse el todos contra mí solo. Como en la obra original pero sin el farmeo de aura. Saltamos a Deku, que está... Adivinen qué, este weón es Kota, macheteando a Muscular bien fuera de personaje. Stein no aparece hasta el final, así que sumémoslo al contador. Al fin y al cabo este es su último diálogo.
Pasamos con Idan teniendo una charla con Kurohiri sobre que Shigaraki es un niño y empieza a decir que Deku es más capacitado como líder de la liga por ser el sucesor de Stein, básicamente lamiéndole los pies al Gary Stu. Luego de un pequeño salto de tiempo, Dabi y Toga aparecen para unirse a la liga, esta última ya queriendo apuñalar a Deku y diciéndole líder, lo cual hace que Shigaraki haga un berrinche e intenta matar a Deku y Kurohiri deteniéndolo. Y, literalmente, de un cambio de página, Shigaraki y Deku se vuelven los mejores amigos de la nada. Time skip de unos días. La liga entera se preparan para la misión del secuestro de Bakugo, ignorando que esta misión fue pedida por Shigaraki solo porque creyó que Bakugo se volvería un villano fácilmente. Bueno, Kota se madrea a Spinner y le tira un insulto racista y empiezan la misión. Empezando con Mustard, que recibe modificaciones a su gas y derrota fácilmente a Kendo y Tetsu. Luego con las Pussycats, Kota aparece y ataca a Mandalay, inmovilizan a los profesores, Bakugo y Shoto van tras Dabi, pero este les tendría una trampa, para que estos cayeran en una lluvia de veneno. Togas hace el 1 contra 2 porque guaos. Bueno. El capítulo termina con la liga celebrando y buscando a ciertas personas al que por alguna razón están cenando al lado de una ventana, cuando ellos suben videos a internet mostrando su rostro y sin ningún tipo de censura más allá de la calidad de la cámara. Por cierto, hunden al contador, y también sumen a Kurohiri que este es su último diálogo porque al igual que Stein no aparece hasta el final. Y a estos también. El capítulo empieza con la única escena que tenemos desde la perspectiva de los héroes, que solo sirve para sacarle el don a Aizawa, y que el contador se lleve una cuádruple. Ahora saltemos estas 3 páginas de relleno y pasemos con el ataque a la liga. Dejan a la liga en jaque, pero llega Deku a farmear aura y traer unos Nomus. Endeavor y los demás héroes asisten a All Might para que se vaya por Afo, y llega Mirio, no pregunten por qué, para hacerse una triple y coronando con Deku, pero en vez de continuar con la papeada, se ponen a charlar hasta que Deku se saca que el gobierno le robó un proyecto al Dr. Garaki, proyecto que se trataba de para hacer una sociedad igualitaria, transferir los quirks vía operación, proyecto que el gobierno robó, y después la mamá de Deku se inscribió para transferirle su quirk a Deku, pero por su alto riesgo de muerte, fracasó, matando a la mamá de Deku. Pausen. El proyecto trata de hacer una sociedad igualitaria, cuando fue creado, en la época en que los quirks no eran socialmente aceptados. Es como matar a un asesino y esperar a que el contador de asesinos baje. No sé quién es más pendejo. El Dr. Garaki por crearlo, o el gobierno por robarlo y usarlo en una sociedad donde las personas sin don son solamente el 20% de la humanidad, y en Japón deben ser menos del 1%, y más por su tasa de natalidad. Pues volvemos con Deku, que hace berrinche porque se le murió la mamita, así que escapa pero lo alcanzan, y llega Gentle y Shinzo para la asistencia. El dibujo no es perfecto, ¿ok? Ya tocaremos esos temas en el análisis. Total, lo son teletransportado a un lugar seguro, y termina el capítulo con Afo diciéndoles a Deku y Tumores, que ahora es su turno. Sumemos otros 3 al contador. Vamos con Deku, Shigaraki y Overhaul en negociaciones. Y escuchen esta mamada. Llega Eri, entrando a una habitación con los mayores cricosos del servidor, que a día de hoy me preguntó si alguno de la liga conocía lo que es el agua y el jabón o siquiera el papel higiénico, y aún así va con Deku, y le dice, gracias por salvarme. Pues Deku nomás le lee la mente y se va. No tienen ni productos de limpieza pero sí un carro. Esa cosa es robada y todavía tiene placas. Pasamos con Deku y Chisaki, que están charlando cómodamente hasta que les llegan los héroes. Mirio se va por Overhaul y a Deku le toca el combo, y lo hacen mierda, hasta que de repente llegan Gentle y Shinzo de la nada y derrotan a los héroes. Luego pasamos con Kazuma y Maoro, ¿qué mierda hacen aquí? Rescatando a Eri y peleando con Overhaul ya que también eran Nomus. Ryuko intenta ayudar pero es derribado por Nagant, ¿qué mierda hace? Luego de eso Deku está a solas con Chisaki y le arranca las manos, y carga a Eri pero llega Mirio para evitar que se la lleven, pero Eri le dice que pare, y dice tremenda marronada blanqueado a Deku por 1000ª vez, luego de eso escapa antes de ser atacado por el Chihuahua. Añadamos a estos 5 al contador. Este capítulo empieza con Dabi y Toga andando bien tranqui en la calle, hasta que ven que un tipo se está llevando a Fuyumi para... ¡Qué wea! Al chile, pa' que digo esto si no es relevante para la historia, y trae tremendo blanqueo al ardido.
Llegamos al arco de la Primera Guerra, donde la pelea contra el Ejército de Liberación dura 2 páginas. David derrota a Endeavor porque el guión le dio el Kirk de hielo, y Deku hace la transmisión en la que funa al gobierno y los héroes, y por alguna razón lo muestran también a los gobiernos de otros países que no tenían nada que ver. Y al cabrón que empezó todo se lo bajan. Sumemos a Mineta al contador. Y ahora viene el arco final, donde van a atacar a directo a Tártaro, con ejército de Numos y héroes listo. Empieza el combate. El motivo por el cual el capítulo se llama Tengamos una charla queda a discreción del espectador. Deku, Shinzo y Gengle, versus Bakugo y Mirio. Pero la carta trampa de Deku es Eri, que se transforma en una bestia, pero llega All Might con el potenciador ese de la primera película para la asistencia. Todos entran en combate, pero Deku usa otro poder sacado del culo para entrar en el OFA para acabarlo. Pero el primer portador le da los dones a All Might para contraatacar, que hace mierda a Deku pero pierde. Y escuchen esta mamada. All Might apenas, en este punto de la historia, le transfiere el One for All a Bakugo. Y cuando se pelean, y parece que se queda en empate, Eri sale de la nada y restablece a Deku, sacándose de que la otra Eri era un clon de Twice, y la verdadera estaba con Afo. Y los demás villanos ahí intactos, ¿y cómo es que les ganaron a un ejército grandísimo de héroes profesionales? Una gran pregunta. Para otra ocasión. El capítulo termina con Deku diciéndonos que se convirtió en el más grande villano. Algo a aclarar rápido que en este video me dedique a analizar solo el primer volumen, ya que el segundo está sin terminar, y solo lo mencionaré para resaltar un punto, y los capítulos de relleno del primero que solo mencionaré algunas cosas. Ok. ¿Por dónde empiezo? Empecemos por lo bueno. El arte es algo a destacar, si bien hacerle competencia a alguien como Horikoshi es bastante difícil, la obra logró recrear bastante bien su estilo. Eso sí, es cierto que está bastante flojo en algunas partes, pero glorioso en otras. Admiro mucho este arte y el estilo que tanto caracteriza a la obra. Pero también tengo que resaltar el cambio de artista en el siguiente volumen. Este está increíblemente detallado, con personajes que sí se parecen y evita los pocos puntos negativos que tenía el arte anterior, y este sí es capaz de darle pelea al de la obra original. Bueno, ya cambiaron de artista, ahora falta que cambien de escritor. Y como último descartar de lo poco bueno de esta obra, es la premisa. Es intrigante y curiosa. La premisa de un Deku rechazado por All Might pudo haber dado para más, lástima que lo hayan mandado todo al carajo. Primero empecemos con lo más obvio, el desarrollo de la trama. Este está a un ritmo muy apresurado, solo se encarga de resaltar los puntos importantes de la trama, sin enfatizar en sus personajes, y hablando de ellos. Bueno, si bien My Hero Academia intentaba resaltar a los personajes importantes de la obra, este sufre el problema de meter a muchos personajes, sin tener tiempo de desarrollarlos a todos, y para cuando se tenía que desarrollar a otros personajes con más importancia ya no había tiempo para ello. Pero My Villain Gang sufre mucho peor de este problema, ya que My Hero Academia tenía 8 temporadas y 42 volúmenes y aún así no salió muy bien. My Villain Gang no podrá hacer mucho con 13 capítulos de los cuales 3 son relleno, o bueno, 4. Por lo que la obra se dejó a sí mismo la vara muy alta, por lo que había que deshacerse de la mayoría de los personajes, y solo resaltar a los que sí tuvieran mayor impacto en esta, planear el final y el inicio y conectar los puntos, e ir editando alguna de las dos dependiendo de cómo vaya el recorrido. Descartando personajes y añadiendo otros para nivelarlo, cosa que aquí no funcionó. Y principalmente por sus personajes. La obra no trata de entender a los personajes de los que se inspira, y si has leído fanfics de My Hero Academia, deberás haberte dado cuenta de que los personajes de My Villain Gang pecan de las mismas características de otros fanfics, y es resaltar solo una característica para definir enteramente al personaje. Comúnmente lo malo. All Might es pendejo, Bakugo es gritón, Toga es una loca, Soto es alguien serio, y Ochako es amable, tímida o sumisa, aunque muchos fanfics en el que la ponen como para entender un personaje. Primero hay que diferenciar si es un personaje plano o uno redondo, que es la forma en la que se crea y resalta un personaje. Un personaje redondo es una figura literaria o narrativa compleja, tridimensional y realista, que posee múltiples facetas, contradicciones internas y emociones profundas. Y después están los personajes planos, que por el contrario, un personaje plano es aquel con mínima complejidad psicológica, definido por un solo rasgo, estereotipo o idea constante a lo largo de una historia. En otras palabras, son personas simples, que se definen por una sola emoción.
Seguro estarás pensando en un extra, pero no. Es muy común que se encuentren en personajes que están en primera plana, como por ejemplo, los tíos de Harry, Capitana Marvel, Alfred en algunas adaptaciones de Batman, Giorno Giovanna, incluso en la obra original como lo puede ser Zero, Oito, Neyire. Una gran parte de los héroes profesionales y hasta toda la clase B podría ser considerada como personajes planos. Pero una cosa es eso, y la otra es que pasen personajes que originalmente son redondos a planos, cosas que peca Maivia Gang al igual que otros fanfics. Por eso al momento de usar otro personaje, hay que entenderlo a profundidad, o directamente cambiar su personalidad ya que bueno, estás haciendo un fanfic. Y por eso mismo los personajes de la obra original no se sienten como si lo realmente fueran, cosas que el que All Might no haya heredado lo fue hasta el final. Él como Mirio es más sumiso y sensible, o él como Sten piensa que Deku es la verdadera respuesta a todo. Y hablando de Deku, hay mucho que hablar de él. Deku es un personaje el cual empieza medianamente bien, pero de la nada da un pico hacia abajo. El cambio de Deku a villano no se siente, incluso podríamos considerarlo también como un personaje plano debido a su poco desarrollo. La obra solo trata de pintar a un Deku como lo mejor de lo mejor cuando este es un completo Gary Stu. Lo están persiguiendo, los ayudan, que si hay muchos héroes, obtiene refuerzos sin pedirlos, lo dejan inconsciente, viene Eri para ayudarlo. Y adivinen que ya es algo que no conté, también recibió ayuda con su pelea con All Might porque Shinzo se sacó los Borrakirks del Overhaul. El personaje de Deku no logra tener mérito propio, y si bien el Deku original sí recibía ayudas, este se lo ganaba en la mayoría de los casos, y se le ve que por lo menos se esfuerza. Aquí no, el Deku villano consigue todo con el poder de la imaginación. La única pelea que ganó por su cuenta fue la de Muscular, que realmente se sintió más como un guionazo que como pelea. Además de que intentan pintarlo como el bueno, la obra se olvida que está escribiendo un villano, como cuando se enoja por lo que le hacen a Eri, siendo hipócrita ya que hasta ese punto él era peor. Y si bien no me meteré en el debate de que si Deku evangelizó o no a Shigaraki ya que me tomaría todo el vídeo. Que él estés haciendo un fanfic o una obra no es excusa para cometer sus mismos errores, y Maivia dan cuenta con todos los errores de la obra original. Me gustaría haber visto cómo Deku se vuelve un villano poco a poco en vez de un timeskip con flashbacks que no explican nada. Y para aclarar mi punto, hay momentos en los capítulos de relleno que no mencioné, como Deku recordando una canción que le cantaba a su madre, o a estar diciéndole a Deku que puede ser un héroe incluso sin un don. Momentos que solo dejan a la expectativa de cómo pudo haber sido una mejor historia, desarrollando a Deku como un villano con el paso de la obra y no simplemente un salto temporal. De hecho solo recuerdan a Maivia Gang solo porque hay un Deku, y no por sus personajes originales ni las interpretaciones de los ya existentes. Dejando que no cabe duda que Maivia Gang es muy inferior a la obra original, con personajes que pudieron haber sido más, o haber sido interpretados de otra manera, como un Bakugo que sea amable al ver que indirectamente crea un villano muy peligroso, o a un All Might que tiene que lidiar con la culpa, pero hay un protagonista que su diseño es lo único que recuerdan de su propia obra. Bueno, lo dejaré aquí, espero sinceramente que les haya gustado. Voy a estar muy ocupado estos últimos meses así que no se sorprendan cuando no suba video, sobre todo cuando realmente tenía planeado que este saliera en marzo. De todas maneras intentaré no expandirme tanto en el siguiente video. Gracias a Star Saber por su ayuda, a pesar de que yo hice prácticamente el 95% de todo, guión incluido. Así que ya nos veremos en la próxima con el siguiente video. Yo soy Ekeramplay, y me despido. Bye bye.